quiero leer un pasaje que es bien popular. Y el día de hoy vamos a ver una historia, una parábola y algunos escritos del apóstol Pablo para traer fundamento a lo que el Espíritu quiere traer a nuestras vidas hoy, para tener una comprensión plena, no solo del propósito, sino del amor y del cuidado de nuestro Dios. Juan capítulo 11, todos conocemos ese pasaje, ¿verdad? Aún aquellos que de manera comprometida sirven al Señor o conocen al Señor, conocen este pasaje. Juan, Evangelio de Juan capítulo 11, voy a leerlo del verso 1 hasta el verso 16. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Y enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que ama está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, que es maestro, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía eso de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba de el reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros, no de haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus codiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Para que muramos con él. Aquí el escenario es bien conocido por nosotros. Se ha predicado múltiples veces acerca de Lázaro y no nos vamos a centrar en los detalles que encierra Juan capítulo 11. Pero sí quiero resaltar en ese momento que cuando Jesús recibe la noticia, Lázaro todavía estaba vivo. Estaba gravemente enfermo, pero estaba vivo. Y dice la palabra que aparentemente hay una indiferencia de parte de Jesús y se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. El lugar donde estaba Jesús al lugar donde estaba Lázaro no era tan distante. Era aproximadamente un par de kilómetros. Pero Jesús sabía que había un propósito de parte de Dios. Jesús sabía que en medio de esta enfermedad y de lo que el proceso de sus hermanas, el proceso de la aldea, había un propósito de parte del Señor. Y muchas veces nosotros, cuando no comprendemos todo el panorama y estamos en medio del dolor, en medio de la aflicción, no comprendemos por qué Dios no nos rescata, no comprendemos por qué Dios no nos ayuda. Algunos de los que están aquí quizás han pasado por esto, por lo que voy a describir ahora, y es un momento donde claramente entendemos que lo que hemos hecho o hemos vivido ha provocado la consecuencia que ahora estamos experimentando, razón por la cual Dios no va a hacer nada para cambiar. Pero quiero que esta palabra aún no termina. Debe estar bien centrada en tu corazón. Saber que no importa lo que tú hayas vivido o lo que estés viviendo, el propósito de Dios ha de cumplirse sobre ti. Yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta cuando leímos el pasaje, pero cuando dice que Jesús decide ir hacia allá, dice que iba al lugar donde estaba Marta, quien él amaba, a su hermana y a Lázaro.
Es interesante porque Marta precisamente fue a la que Jesús se le echó el boche, ¿verdad? Marta, Marta, ¿qué afán tú tienes? Tú estás tan afanada. María ha tomado la mejor parte. María, mientras yo estoy aquí visitándolo a ustedes, es la que se ha postrado a mis pies, ha ungido mis pies, pero tú estás afanada sirviendo. Pero aquí resalta que a la primera a la cual Jesús declara o manifiesta la escritura que llamaba era Marta. Cuando Jesús está llegando a la aldea para ver a Lázaro, que el cual ya estaba muerto, la primera que sale al encuentro es Marta. Marta incluso sale al encuentro no en la aldea, sino fuera de la aldea, cuando se entera que ya Jesús se acercaba. Tenemos que entender algo también. Muchas veces las palabras fuertes o la disciplina de parte de Dios en nuestras vidas no es sinónimo de falta de amor. Quiero que comprendamos eso. Cuando Jesús se le habla a Marta y le dice y la reprende diciendo, óyeme Marta, tú estás con un sofoque, qué afanada tú estás. Realmente no era una reprensión para avergonzar a Marta, era parte de un proceso de formación en el carácter de Marta, para que Marta pudiese comprender cuáles son las prioridades que debe haber en su corazón. De manera que muchas veces vamos a ser tratado por el Señor de esa manera y no significa que ya Dios terminó con nosotros. Todo por el contrario, está con nosotros. Lo primero que quiero resaltar aquí es lo que dice el verso 8. Verso 8 dice, le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Jesús respondió, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo, después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Lo primero que quiero que veamos hoy es que la falta de revelación del Cristo nos lleva a creer que no tiene sentido continuar. Voy a repetir esto. La falta de revelación que tú y yo podamos tener de Cristo en nuestras vidas nos puede llevar a entender que no vale la pena continuar. Jesús le está diciendo a los discípulos, después que pasaron ya los 4 días, mejor dicho, pasaron 2 días, más 2 días que iba a tardar para llegar, Jesús dice, ok, vamos para allá. Y ellos le dicen, pero Jesús, no hay razón, porque si tú llegas, recuerda que la última vez que estuvimos por ese lugar, estaban persiguiéndote, querían matarte. Y Jesús le dice, le responde algo aparentemente sin sentido, como que no pertenece a ese contexto. Jesús le dice, óyeme bien, el día tiene 12 horas. Y el que sabe caminar a la luz del día no tropieza. No así cuando tú caminas a la oscuridad de la noche. Jesús no estaba hablando literalmente de la luz que podemos ver a causa del sol. Jesús estaba hablándole simbólicamente a ellos de cuando tú y yo caminamos bajo una revelación. Cuando tú y yo caminamos bajo revelación de Él, no vamos a tropezar en nuestras vidas. Pero cuando en nuestras vidas hay oscuridad, cuando en nuestras vidas hay turbación, entonces vamos a estar tropezando en los pasos que estemos dando. Por eso Jesús le habla de una revelación de cuando tú caminas a la luz y luego ahí mismo dice, Lázaro duerme, yo voy a despertarle. Por cuanto ellos no tenían revelación, porque estaban en la oscuridad de la noche, Jesús tuvo que decirle, oiga, me entiendan algo, es que el tipo ya murió. Yo voy a resucitarlo, yo voy a traerlo a vida. Jesús luego le dice, hey, yo me alegro de que ustedes no hayan estado conmigo para que ahora puedan creer, porque el Hijo será glorificado por el Padre. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto donde tú y yo podamos estar hoy? En que podamos entender que no vale la pena continuar. En medio de la alabanza, en medio de la adoración. Cuando sabemos que el enemigo utiliza dardos de fuego, pensamientos que vienen para tratar de llevarte a ti a tomar decisiones equivocadas, pensamientos que para intimidarte o para tirar la toalla. Mientras estábamos en la alabanza, en la adoración, yo recibí un par de dardos de fuego de parte del enemigo.
Yo tuve que tomar autoridad sobre mis pensamientos, porque yo sé lo que Dios ha establecido, yo sé lo que Dios ha puesto en mi espíritu. Y no voy a tomar decisión por lo que estoy viendo, ni voy a tomar decisión por lo que estoy sintiendo, sino por lo que yo he creído dentro de mí. Y tuve que ahí, en medio de este tiempo que estábamos adorando y exaltando, tuve que posicionarme como hijo y tomar cautivo esos pensamientos que se estaban levantando en ese momento contra los propósitos de Dios. Se estaban exaltando en contra de lo que Dios ha establecido en mi vida, para quizás bajarme el ánimo, para quizás yo retroceder o tomar decisiones equivocadas. Pero ¿cuál es tu caso en el día de hoy? Porque pensamientos van a venir, dardos de fuego van a venir, tú serás atacado. Óyeme bien, estamos bajo ataque. Yo no estoy hablando de la guerra espiritual, esta que vemos demonios por todos los lados, pero tenemos que comprender algo. Si tú y yo somos hijos de Dios, somos hijos de la luz, y las tinieblas se van a levantar, porque las tinieblas siempre se van a querer oponer a lo que Dios ha establecido, a lo que Dios quiere hacer en tu vida y lo que ya Dios determinó manifestar sobre ti. Y la única manera para detener lo que ya Dios ha determinado es si tú y yo decidimos retroceder, es si tú y yo decidimos tirar la toalla, es si tú y yo decidimos comprender que no vale la pena continuar, sino dejar las cosas como están. Aquí vemos los discípulos diciéndole al Señor: no vale la pena ir. Ya Lázaro, si está muerto, ¿para qué ir? Si no fuiste cuando estaba enfermo, ¿para qué ir ahora que está muerto? Porque ellos no comprendían que había una gloria del Padre que habría de manifestarse a través de la resurrección. Lázaro iba a resucitar. Lázaro iba a resucitar. Así como puede resucitar tu vida hoy, así como puede resucitar tu familia, tu matrimonio, tus finanzas. Y podemos decir hoy, así como los discípulos: ¿para qué ir hacia allá? Jesús, cuando se entera de lo de Lázaro, dice: óyeme, esta enfermedad no es de muerte. Esta enfermedad no es de muerte. Los pensamientos que te están atacando a ti no es de muerte. Esas personas que estaban en tu vida, que debieran de estar en tu vida y no están ahora, no es de muerte. Ese desprendimiento no es definitivo. Hay pérdidas que son permitidas por Dios para que se manifieste su poder. Vemos el pasaje de Eliseo, y lo he hablado anteriormente. El pasaje de Eliseo, cuando un joven estaba cortando un árbol con un hacha prestada, y dice la escritura que el hacha, la parte del hierro, cayó al río, y este joven comenzó a lamentarse porque había perdido el hacha. Eliseo, que está ahí próximo, le dice al joven: ¿dónde perdiste el hacha? El joven le indica en qué parte del río. Cuando hizo el corte, o quiso hacer el corte, el hierro salió y cayó. Eliseo le dice a ese joven: extiende ahora el brazo, extiéndelo hacia el lugar donde perdiste el hacha. Y cuando él extiende el mango, el palo que sostenía el hierro, dice la escritura que el hierro flotó, porque el lugar de la pérdida se convirtió en el lugar del milagro. Iglesia, el lugar de la pérdida es el lugar del milagro. El lugar de la muerte es el lugar de la resurrección. El lugar de la quiebra es el lugar de la prosperidad. Porque no operamos según el mundo, sino según Dios. Aquel Dios que de la nada creó los cielos y la tierra solamente por el poder de su palabra. Y hay una palabra que ha salido del trono de Dios para aquellos que le han creído. Sé que para muchos de nosotros no vale la pena continuar. Sé que para muchos de nosotros es un riesgo. Así como los discípulos, cuando Tomás dice a los demás discípulos: óyeme, mira, al tipo lo van a matar. Si él vuelve para la aldea, lo van a matar. Vamos nosotros también, porque vamos a morir con él. Muy leal. Óyeme, cuánta lealtad en Tomás, cuánta fidelidad, pero igualmente cuánta incredulidad. Porque dentro de esta lealtad y fidelidad de Tomás, de decir: ven, vamos y vamos a morir con él, había una incredulidad
porque había un desconocimiento de que ciertamente Dios iba a ser glorificado a través del Hijo. Y el mismo Padre, el Eterno, que había enviado a su Hijo con un propósito, no iba a morir por una turba apedreado, porque había sido profetizado de cómo el Mesías, el Cristo, habría de morir. Pero como dije días atrás, muchas veces el desconocimiento nos lleva a nosotros a la incredulidad. Todo el que desconoce es incrédulo. Por eso Jesús habla de la importancia de caminar bajo la luz, bajo la revelación, bajo la comprensión. No podemos tener un contacto diario con la palabra de Dios, con la Biblia, y aún así no tener revelación. Revelación no es saltar con una doctrina nueva o con una enseñanza nueva. Revelación es poder comprender, poder asimilar lo que el Espíritu de Dios plasmó en el espíritu de estos hombres inspirados por Él, para que hoy nosotros podamos leer la palabra, conocer la mente de Dios. ¿Quién conoció la mente de Dios? ¿Quién conoció a Dios? Dice la palabra que nadie más, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos puede revelar que ha sido instalado en nosotros la mente de Cristo. Lo segundo que yo quiero que veamos, que íbamos a ver una historia, una parábola y algunas bases bíblicas para contextualizar esta enseñanza. La historia que vimos es la de Lázaro y sus hermanas. Ahora yo quiero que veamos una parábola. Lucas capítulo 15. Evangelio de Lucas capítulo 15, también una parábola bien conocida por todos nosotros. Y es la parábola del hijo pródigo. También dijo un hombre, verso 11, también dijo un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Verso 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, quiero que subrayen esta parte, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros o cuántos obreros en casa? Dice: ¿cuántos obreros en casa de mi padre? ¿Dónde estoy? Ok, en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lo segundo que yo quiero que podamos comprender en esta mañana, lo primero fue que la falta de revelación de Cristo nos lleva a creer que no tiene sentido continuar. Lo segundo que quiero que veamos hoy es que en el entendimiento renovado nos lleva a migrar de una posición de mendigo a la posición de hijo. Voy a repetir esto: el entendimiento renovado nos lleva a nosotros a migrar de una posición de mendigo a una posición de hijo. Este pasaje de Lucas nos habla de un joven que por su inmadurez cometió decisiones o tomó decisiones incorrectas. Dice que le pidió al padre su dinero, su herencia, estando el padre en vida, es decir, deshonró a su padre, fue a malgastarlo por ahí, en rumbas. Y cuando todo había terminado, cuando había tocado fondo, dice que vivió como un mendigo. Viviendo como un mendigo, llegó a estar incluso con los cerdos. Llegó a anhelar aún comer lo que comían los cerdos.
¿Cuántos de nosotros hemos tomado decisiones incorrectas? ¿Cuántos de nosotros en un momento determinado nos hemos apartado de lo que Dios ha diseñado, de lo que Dios ha determinado? Hemos deshonrado a Dios, hemos deshonrado o le hemos faltado a personas a nuestro alrededor y hemos malgastado el tiempo, hemos malgastado recursos, hemos estado viviendo perdidamente al punto de tocar fondo, al punto de reconocer que estamos vacíos, de reconocer que el éxito no nos llena, reconocer que el dinero no nos llena, que las relaciones sexuales no nos llenan, que las relaciones con las personas alrededor nuestro no nos llenan. No estamos satisfechos con lo que estamos haciendo porque solamente hay algo que nos puede llenar. Hay algo que nos puede llenar y es exactamente en ese punto donde ese joven dice: y vuelto en sí, tuvo un entendimiento renovado, su conciencia fue alumbrada y recordó lo que hay en la casa del Padre. Lo recordó en ese momento, dijo: pero en casa de mi padre aún los obreros tienen abundancia de pan y yo estoy aquí como un pordiosero, como un mendigo, anhelando comer aún las algarrobas que comen los cerdos. Porque todo aquel que se desconecta de Dios en un momento determinado, aún dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, porque hay personas que se desconectan del Señor y dejan de congregarse y dejan de todo lo que tiene que ver con lo espiritual. Pero hay otros que estando dentro de las iglesias, dentro de la cultura eclesiástica o la subcultura que vivimos dentro de las iglesias, igualmente están desvinculados. Solamente ocupan un asiento. Y entran en una religión en lugar de una relación con Dios. Y es en ese punto donde Dios quiere que nosotros podamos renovar nuestro entendimiento y poder entender o reconocer que en Él hay abundancia de pan. Que solamente tenemos que ponernos de pie y volver a Él. Hay una invitación de Dios. Y si hoy tú nos estás visitando y aún no has tomado esa decisión, quiero decirte que solamente en Dios hay vida y hay vida en abundancia. Tú puedes tener lo que tengas en la vida, pero todo es temporal. Aún ese cuerpo ha de desaparecer en un momento determinado. Todo es temporal. Lo único que es eterno es todo lo que se desprende del carácter de nuestro Dios. Su palabra, su amor, su fidelidad, su gracia, su misericordia. Todo eso tiene carácter eterno. Y la única manera de recibirlo o experimentarlo es cuando le recibimos a Él. Tú quieres gracia, quieres favor, entonces tienes que tenerlo a Él. No puedes tener una cosa sin tenerlo a Él. Y cuando lo tiene a Él, entonces Él te tiene a ti. ¿Por qué digo que Él te tiene a ti? Porque el momento en que tú y yo comprendemos eso, entonces nos rendimos a Él. Y en ese momento somos cautivos de su amor. Somos cautivos de su gracia. Somos cautivos de sus misericordias, que son nuevas cada mañana. Ese joven en esta parábola que Jesús está trayendo para tratar de revelar cómo es el amor del Padre, y le está trayendo esta enseñanza a los discípulos. Ese joven, en medio del fondo que había tocado, pudo reconocer que en casa de su padre había abundancia de pan. Hoy Dios nos está diciendo: en mí hay abundancia para ti. En mí hay abundancia para ti. No importa lo que estés viviendo, no importa tus obras, no importa cuán perdidamente tú hayas estado hasta el día de hoy. En mí hay abundancia de pan. Solamente tienes que tomar una decisión, solamente tienes que ponerte de pie y solamente tienes que volver a mí. Esto no es por obras. De eso se trata la gracia, no es por obra, para que nadie se gloríe. Mira algo interesante. Dice los versos más adelante: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos obreros en casa de mi padre, verso 17, tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus obreros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido ¿a qué? A misericordia. Lo que mueve a Dios es su gracia, es su misericordia.
Cuando el padre vio a su hijo de lejos venir, el padre no dijo: mira ese bárbaro que me deshonró, ese bárbaro que malgastó mi dinero, ahora que viene, ¿verdad? Ahora sí viene, ¿verdad? Mira cómo está todo desbaratado. Ahora, No, el padre fue movido a misericordia. Y dice la palabra que cuando el hijo comenzó a dar el discurso de arrepentimiento, el padre no lo dejó, sino que comenzó a besarle, comenzó a manifestar su amor. Porque yo quiero que entendamos algo hoy: la sanidad y la restauración que viene de parte del Padre. Hay un momento sí de convicción, hay un momento de arrepentimiento, hay un momento donde esos pecados tú tienes que ponerlo a sus pies. Pero cuando estamos delante de Él, es el momento para aprovechar y disfrutar de sus misericordias. Dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Aleluya. Creo que lo estoy predicando al corazón de alguien en esta mañana. Dios quiere que entendamos que Él es movido a misericordia. Dice la palabra que cuando Jesús estaba frente a la multitud, dice que tuvo compasión de ella, porque lo vio a ellos como ovejas sin pastor. Siempre el accionar del Padre es movido por la compasión, por la misericordia, por la gracia. Colosenses capítulo 1. Quiero leerlo brevemente. Carta a los Colosenses capítulo 1, verso 9 al 14. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pablo ora y dice: yo estoy orando para que ustedes tengan sabiduría e inteligencia espiritual, para así poder comprender el amor, la voluntad del Padre, que ha sido manifestada por medio de Cristo, porque Él nos ha dado la herencia. Somos hijos y como hijos tenemos redención, perdón de nuestros pecados. ¿Cuál es el pecado que hoy ha estado distanciándote de Dios? ¿Cuál es el pecado? Quiero invitarte que en ese momento, ahí donde estás sentado, no tienes que levantar mano y nada, es algo entre tú y Dios. Ahí mismo tú puedes arrepentirte de ese pecado y decir: Señor, gracias porque tú me amas tal y como yo soy. Aquí me rindo delante de ti. Gracias por hacerme tu hijo. Gracias por hacerme tu hija. Y dice la palabra que la herencia que ha sido destinada para los hijos es para ser disfrutada y experimentada por ti. Pero esto viene por un entendimiento renovado. No podemos venir a Dios con una mente religiosa. Por eso es que muchas de las personas en los tiempos de Jesús no comprendían la manera en que Jesús podía transitar o manejarse, sociabilizar con fariseos, mejor dicho, con publicanos, como con leprosos, como con prostitutas. Jesús no tenía que ver el historial de esas personas, solamente tenía que manifestar el amor del Padre. Estamos hablando de un mover que Dios quiere establecer sobre la casa y sobre sus hijos, donde tengamos plena conciencia de que estamos llamados a reconciliar al mundo con Dios. No es solamente venir a la iglesia, no es ser parte de una congregación determinada. Es cumplir con la asignación de ser colaboradores con Dios y reconciliar al mundo con Él. Algo más que quiero resaltar es esto: las pruebas o procesos no son para destrucción, sino más bien para transformación. Voy a repetir eso.
las pruebas o procesos no son para destrucción, son más bien para transformación. El salmista lo declara de esta manera: yo sé que tú cumplirás tu propósito en mí, no abandone la obra de tus manos. Salmo 138, verso 8. Pero asimismo podemos ver en 2 de Timoteo 1:9. El apóstol Pablo nos dice a través de esa carta a Timoteo de cómo opera el amor del Padre. Mira lo que dice el verso 9. Dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Óyeme bien, el amor de Dios no es según tus obras, es según su propósito. Según su propósito, entonces es que Él manifiesta su amor. No es por tus obras, tú no ganas méritos. Por más que te quieras esforzar y quieras llenar estrellitas en el cuaderno del cielo, eso está bien. Pero ¿sabes qué? Eso no es lo que te hace ganar el favor de Dios. Es el propósito de Dios, y Dios tiene un propósito con tu vida. Dios tiene un propósito con tu vida. Por eso dice la palabra que Él te ha amado con amor eterno, y por eso su misericordia ha sido prolongada. Por eso que Dios es paciente para no destruirnos, sino que es paciente para mostrar su amor, para que nosotros podamos ser reconciliados con Él por medio del Hijo. Hay un propósito que gobierna nuestras vidas, y es el propósito de Dios. Finalmente, volviendo nuevamente a la historia que leímos al principio y a la parábola que luego leímos, Juan capítulo 11, al final de esta historia de Jesús, en el momento de resucitar a Lázaro de entre los muertos, no lo voy a leer porque el tiempo apremia, pero vemos que Jesús, dice la escritura, que dice dónde lo tienen, y lo paran frente a la tumba de Lázaro. Y cuando está frente a la tumba hay algo curioso. Jesús le dice a los hombres que estaban ahí: muevan la piedra, remover la piedra. Ellos remueven la piedra. Primero argumentan: no, pero Señor, ya de hace 4 días. Óigame bien, remuevan la piedra. Porque vamos a tener excusas nosotros para colaborar con Dios cuando Dios quiere hacer un milagro. Pero Señor, es que ese tipo es insoportable, tú no lo conoces, acércatele. Señor, tú no conoces la fichita que esa mujer, acércatele. Señor, que tú no sabes cómo está mi matrimonio, créeme. Dios está buscando personas que estén dispuestas a mover la piedra a pesar de pensar que ya hiede. Porque aún no se ha terminado. Muevan la piedra. La piedra es removida. Después viene algo interesante. Jesús da la gracia al Padre porque siempre lo escucha, y luego llama a Lázaro de entre los muertos. Lázaro, sal fuera. Y dice la palabra que el que estaba muerto sale de la tumba en vida, pero sale atado, sale envuelto, como era la costumbre cuando la persona moría en aquella época. Y es curioso que Jesús entonces a los mismos que mandó a mover la piedra, lo manda a desatarle. Porque hay una colaboración nuestra en el proceso de Dios en la vida de cada persona. Queremos ser tan espirituales que decimos: bueno, si es la voluntad de Dios, Dios lo va a salvar. Si es la voluntad de Dios, Dios lo va a restaurar. Si es la voluntad de Dios, el Espíritu Santo lo va a hacer. Pero hay hombres y hay mujeres que tienen que estar dispuestos a remover piedra y a quitar lienzo alrededor de una persona que estaba muerto. Lienzos que pueden estar sucios, lienzos que pueden estar apestosos. Dios necesita hombres y mujeres que estemos dispuestos a colaborar, sabiendo y creyéndole que aún no ha terminado, porque hay un Dios que aún de entre los muertos da vida, porque aún no ha terminado. La pregunta es si esa iglesia está dispuesta a hacer de aquello que movamos piedra y quitemos lienzos. Se acabaron los aplausos. ¿Sabes por qué? Óigame bien. Mover piedra implica que podemos lastimarnos. Dar lienzos implica que podemos ensuciarnos.
Pero Dios está buscando hombres y mujeres que tengamos el corazón de Él, que estemos dispuestos a salir lastimados en un proceso de sanidad y restauración en la vida de alguien, o salir ensuciados en un proceso de liberación en la vida de alguien. Esa es la historia. Pero la parábola, el Señor trae esta imagen. El hijo va a la casa del padre y el padre lo alcanza y comienza a besarlo. Y dice la escritura que llama a sus siervos y le dice a sus siervos: mi hijo que estaba muerto ha vuelto a la vida. Mi hijo que estaba perdido ha sido encontrado. Yo quiero que ahora me busquen un nuevo vestido. El padre no buscó el nuevo vestido. Dijo: busquen un nuevo vestido y vístanlo. Busquen anillo, pónganselo. Busquen sandalias nuevas y pónganselas. No fue el padre que, manifestando su amor, buscó la ropa y se la puso. No, fueron los colaboradores del padre que buscaron la ropa para darle una nueva vestidura. Somos nosotros que tenemos que estar dispuestos a la persona que atraviesa por esa puerta con una vestidura andrajosa, llena de vergüenza, llena de dolor, llena de pecado. Estar dispuestos nosotros a cambiarle la vestidura y ponerle la vestidura nueva de gracia, de perdón, de amor y restauración que da el Padre. Somos nosotros que tenemos que estar dispuestos a esa persona que viene descalzo porque sus pies estuvieron caminando por maldad y depravación, y traerle un nuevo calzado para que puedan caminar en la luz. Somos nosotros que tenemos que colaborar con el Padre y darle un anillo que significa autoridad a ese nuevo hijo, a esa nueva hija que ha entrado, sin importar lo que haya vivido, sin importar cómo haya malgastado su vida, porque ese anillo de autoridad va a decirle a todo que es un hijo y es una hija, sin importar su pasado. ¿Sabe por qué? Porque aún no se ha terminado. Nosotros estamos llamados a cumplir con la asignación de reconciliar al mundo con el Padre a través del amor. Una historia, una parábola y algunos textos. Termino con Efesios. Pueden ponerse de pie, por favor. Quiero terminar con Efesios capítulo 3. Versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Seguridad, confianza, podemos acercarnos. Pero la iglesia está llamada a revelar ese amor. Quiero invitarte a que cierres los ojos un segundo.